Haces así. A ver, Los tontos y los estúpidos es una historia muy larga. Bueno, el proyecto de cómo se genera esta película, porque el guión está escrito desde finales de 2009. Empezamos a moverlo a principios de 2010 y durante todo ese 2010 empezamos a buscar el dinero para hacer esa película. Al principio iba todo muy bien, todo era fantástico, la crisis todavía no había llegado a España. Bueno, estaba llegando, a punto de llegar, pero no del todo. Y bueno, el 2010 pues fue bueno, conseguimos apoyos importantes para empezar a mover el proyecto de verdad, para viajar a Francia, Italia, Alemania, para buscar más financiación, etc. Pero bueno, el 2011 fue un desastre, ya la crisis entró de lleno en el país. Hubo un cambio político, desde socialistas pasamos a conservadores, a PP. Los conservadores ya sabemos todos que odian la cultura, odian que el pueblo sea culto, entonces lo primero que hacen es destruir los presupuestos de cultura, subir el precio del cine, subir el precio del teatro, de los libros. Lo importante es conseguir que el pueblo se mantenga inculto para poder manejarlo mejor. Entonces, la industria cinematográfica en España se paró prácticamente. Se hicieron creo que de un año al siguiente se hicieron como el 30% de películas que el año anterior y cada vez era más difícil de hacer cine. Y en esas circunstancias tuvimos que cambiar totalmente el proyecto, reinventarlo, porque la película iba a ser una película normal, iba a ser una película con exteriores, una película absolutamente normal, convencional, pero bueno, como no teníamos ya el dinero para hacerla de esa manera, tuvimos que reinventar todo el proceso, pensar de alguna manera cómo podíamos contar la misma historia con muy pocos recursos, pero que fuera cinematográficamente interesante. Y bueno, ahí sale, desde la necesidad, pues nace, de la necesidad de contar esta historia y de la falta de presupuesto, nace Los tontos y los estúpidos en esta versión desnuda, 2.0. en esta versión en el que lo importante básicamente es el encuadre, los actores, la interpretación de los actores, la luz y el sonido. Y el resto lo tiene que poner la imaginación del espectador. Entonces es muy interesante ver la reacción del público, y es la misma en todas las partes, en todos los sitios donde yo he estado, espero que aquí también, es decir, tanto en Brasil como en México, como en Francia, como en España, es la misma reacción. El público no está acostumbrado a que en el cine se le pida imaginar algo, sí en el teatro, o sí en la literatura, lógicamente, pero no en el cine, que en el cine se lo dan todo, no tiene que imaginar nada. Y entonces es una experiencia para el espectador como muy interesante, ¿no? de ver una película en la que se tiene que imaginar parte del espacio, de los decorados, del vestuario, y funciona, se lo imaginan y siguen la película, se olvidan de que los actores están sentados en una mesa o una silla, o acaban viendo, y es muy interesante ese trabajo. De hecho, me ha parecido tan interesante hacerlo de esta manera que ahora quizá vaya a influenciar en el cine que haga en el futuro, ¿no? Es decir, no es que todo mi cine vaya a ser así, pero es posible que algunas cosas las siga manteniendo en películas futuras, aunque tenga más dinero para hacerlas, que no lo sabemos porque la crisis todavía está ahí y no sabemos cómo hacer películas todavía, pero bueno, en algún momento conseguiremos salir de la crisis y
y creo que aunque tenga el dinero suficiente para hacer la película convencional, creo que algunas cosas las voy a mantener tal como, porque me ha parecido una experiencia narrativamente muy intensa y muy interesante. Y bueno, vamos a ver cómo reacciona el público siciliano. Yo llevo 3 festivales completos y entré en el festival un poco por casualidad. Estaba terminando la carrera y yo hice la carrera en San Sebastián y conocí a Roberto pocas semanas antes. Tenía que ir a hacer exámenes a San Sebastián y cuando terminó los exámenes me ofrecieron participar en el festival como voluntario. Yo soy psicólogo especializado en organizaciones y empresas y cuando entré en el festival aluciné y encontré un poco mi sitio. Descubrí que había muchísimo trabajo por hacer, por la parte organizativa sobre todo, y hice unas prácticas con el festival y con la asociación y poco a poco pues me fui metiendo más y más y ahora estoy súper enganchado al cine y a los festivales, sobre todo pequeños festivales donde la organización es mucho más complicada y la verdad estoy encantado, con ganas de seguir y de hacer más y de crecer más. Yo trabajo para la asociación todo el año, ayudando a organizar otras actividades, pero dentro del festival yo soy la parte de producción. Me ocupo de buscar financiación, de buscar colaboradores, estoy a cargo de la parte técnica y bueno, soy, digamos, el que está en contacto con la dirección continuamente, trabajando y bueno, un poco organizando también acuerdos con otros festivales, con otras organizaciones y bueno, pues un poco trabajo diario de oficina. Bueno, la única diferencia para mí es el idioma, donde en País Vasco el euskera tiene que estar presente, pero luego a la hora de organizar un festival creo que no hay diferencia. Puede que quizás haya Barcelona, Madrid son como paraísos gays, ¿no? Y Bilbao es un poquito menos, muy abierto, pero no hay ese gran movimiento festivo, digamos. Y además Bilbao tiene una ya tradición de asociacionismo muy fuerte y muy político. Entonces aunar el festival más cultural y más cinematográfico con ese movimiento asociacionista tan político puede que sea un poco más complicado a la hora de casarlos, pero en principio no creo que haya mucha diferencia entre, más allá del clima y el idioma. Yo estoy un poco... Claro. No estoy muy de acuerdo con esta opinión. Bueno, yo llevo trabajando en el festival mucho más tiempo que él, llevo 13 años casi. Y a lo largo de estos 13 años sí he notado que es diferente hacer un festival en el País Vasco, porque en el País Vasco tienes el apoyo del público, tienes el apoyo de las instituciones, tienes el apoyo de la empresa privada y tienes el apoyo de los cines, de las diferentes salas. Es decir, fue relativamente fácil crear un festival en Bilbao y en otras ciudades, sobre todo en el sur de España, es absolutamente imposible, porque no tienen ni el apoyo del público, ni de las instituciones, ni de las empresas privadas. El sur de España sigue siendo, bueno, de Madrid para abajo, sigue siendo, en general España sigue siendo un país tradicional, un país católico. Las leyes están ahí, nos apoyan, pero no es fácil crear un ámbito cultural queer en general. En el País Vasco es más fácil que en el resto de España.
claramente más fácil. Él solo conoce la parte vasca, claro, no puede compararla con otra, porque lleva menos tiempo, pero bueno, lo que decía sí del asociacionismo, sí, eso es importante, porque sí que es verdad que en el País Vasco hay o sea, el festival de Cinegoa tiene que ser un festival político también, no puede ser solo, bueno, hay muchos festivales, Sicilia, Queer o Queer Sicilia, también es un festival político por el tipo de películas que selecciona. Nosotros también tenemos que ser un festival político porque el público nos exige que sea un festival político, es decir, que a través del cine haya un discurso constante de lucha por la igualdad, etcétera, ¿no? Y eso quizá no lo hay en otros festivales, como por ejemplo el de Madrid o el de Barcelona, que simplemente se quedan en la parte más festiva, más lúdica, y no es tan política. Bueno, una gran diferencia es que Cinegoac nace del asociacionismo. Es una iniciativa de los socios de la asociación los que generan el festival. Aunque a lo largo de 12 años ha crecido mucho y ha cogido mucho cuerpo, hasta el punto de que un poco el festival se ha comido a la asociación, pero sí es verdad en eso de que el Festival de Bilbao tiene que tener esa base política y de lucha. Y, bueno, el festival va acomodando esos espacios y funciona.